a grabar y ahora vamos a poner el 5. No sé si todo el mundo ve el PowerPoint. Acá está, dice compartir. Bueno, perfecto. Lo veo. Cualquier cosa me pegan el grito. Bueno, habíamos visto la vez pasada las transformaciones de Lorentz, las famosas transformaciones de Lorentz, que eran las transformaciones válidas en general en el movimiento tanto de cuerpos mecánicos como cuando uno habla de cosas más abstractas como podrían ser un campo electromagnético, ¿no? Cómo se transforma un campo electromagnético cuando uno pasa de un sistema de referencia a otro sistema inercial. Bueno, eso se hace con estas transformaciones. La habíamos visto, lo que vamos a hacer ahora es alguna aplicación de estas transformaciones como para explicar algo. Bueno, las transformaciones eran estas, o sea, sin el gamma, nosotros, bueno, vamos a empezar del principio. Siempre tenemos el sistema S que está en negro acá y el S'. El observador está, el que hace la física, digamos, está quieto respecto de S, y el que se mueve entonces para él es S', y no se mueve de cualquier manera, porque como ya dije, el movimiento de cualquier manera no agrega física al problema, pero sí agrega complejidad matemática, y creo que para explicar física hay que evitar la complejidad matemática, salvo, bueno, para la gente que es experta en el tema, que necesita la complejidad matemática, ¿no? Pero si uno arranca con esto, entonces la forma de hacerlo fácil es pensar que el sistema S', en este caso el sistema en rojo, se mueve paralelo al eje X del sistema S. Entonces solamente la velocidad del sistema S', esta es la velocidad vista, obviamente, por el observador de S. Obviamente, porque desde S', la persona que está en S' ve que él está quieto. Así que esta Bs es la velocidad de S', pero vista por alguien que está en S. Bueno, y acá están las transformaciones. Si yo tengo un punto del sistema S, un punto tiene coordenada X, Y, Z y también T ahora. Y ahora también T. Bueno, yo lo pongo acá en estas ecuaciones de transformación y obtengo las coordenadas vistas por un observador de S', que van a ser X', Y', Z' y T'. Obviamente Y' es Y y Z' es Z por lo que dije antes, porque el sistema se mueve paralelo a X. O sea, el único que va a cambiar cuando yo paso de un sistema a otro es X o X'. Bueno, ahí están las transformaciones y estas son las inversas. Si me dan un punto de X' del sistema S', o sea, si me dan X', Y', Z' y T', lo meto en estas ecuaciones y obtengo las cosas vistas por el observador de S. El gamma era 1 sobre U, la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del sistema sobre C todo al cuadrado, lo tienen por ahí el gamma. Y estas ecuaciones sin el gamma son las viejas conocidas por ustedes, transformaciones de Galileo. Bueno, lo vamos a volver a decir, pero lo decimos ahora, pero lo vamos a volver a decir esto. Cuando las leyes se mantienen invariantes, o sea, no cambian de forma, cuando las leyes no cambian de forma frente a estas transformaciones, después vamos a ver algún ejemplo más adelante. Cuando las leyes no cambian de forma frente a estas transformaciones, se dicen que esas leyes son covariante Lorentz,
O sea, la palabra covariante significa no cambia de forma cuando haces una transformación de Lorentz. Bueno, Albert Einstein postuló, acá en física son todos postulados, que tratan de interpretar cómo funciona la naturaleza, esto no es matemática. Cuando Einstein creó su primer teoría de la relatividad, postuló que las verdaderas leyes físicas deben ser aquellas que sean covariantes de Lorentz. Es decir, que no cambien la forma cuando se pasan de un sistema de referencia a otro inercial, que cuando uno hace ese pasaje, si en el sistema S la ley dice A es igual a B, cuando yo paso al sistema S', la ley debería decir A' es igual a B', donde A' es el transformado de Lorentz de A y B' es el transformado de Lorentz de B, donde A y B son cualquier cosa, campo magnético, eléctrico, lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, si en el sistema S la ley dice que A es igual a B y en el sistema S' la ley dice que A' es igual a B' más 4, eso ya no tiene la misma forma, porque perdió la forma A igual a B, porque ahora es A igual a B más 4. Chao, listo. Entonces no es invariante de Lorentz y entonces no es una buena ley física para Einstein. Bueno, vamos a utilizar estas transformaciones de Lorentz para reencontrar un resultado que ya habíamos obtenido, que era el tema de la dilatación temporal. O sea, el tiempo, un lapso de tiempo que para el sistema S' es delta t', para el sistema S es delta t, pero son diferentes los lapsos de tiempo. Esto no pasaba en la vida cotidiana, obviamente. Si para una persona que viaja en un auto pasa un minuto, para el tipo que está en la estación de servicio también pasa un minuto. Y para toda la humanidad pasa un minuto. Pero si el auto viaja a velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, lo que puede pasar es que para el observador de S' pase un minuto, pero para el que está abajo en tierra, en realidad ve que pasan 10 años, por decir algún ejemplo, ¿no? O sea, el que está en tierra dice, ¿qué pasa? Que el reloj de S va más lento. No entiendo. Porque si vuelvo a repetir, si yo estoy en la plataforma del tren y hay una persona arriba del tren y para mí pasa un minuto y yo puedo mirar permanentemente el reloj del que viaja en el tren, veo que el reloj corre al mismo ritmo que el mío. Nótese que si la velocidad del sistema S', por ejemplo el tren, es muy chiquitita respecto de la velocidad de la luz, todo este término desaparece y me queda que delta t' es delta t como uno conoce de la experiencia cotidiana, ¿no? Ahora, si la velocidad de la luz del sistema S' es parecida a la de la luz, supongamos que sea la velocidad de la luz, supongamos que S' viaja casi prácticamente a la velocidad de la luz. Bueno, cuando yo haga la división, esto me va a dar prácticamente 1. Y cuando yo haga 1 menos 0,99999, me va a dar un número que es muy parecido a 0. Encima le saco la raíz. Muy parecido a 0. Cuando yo haga delta t', un minuto dividido 0,00000001, y para acá van a pasar 10.000 millones de minutos. Ahora, lo que habíamos dicho es que
Esto es para el observador de ese, o sea, para el tipo que está en la plataforma, y dice, ¿qué pasa que el reloj del guarda, que está arriba del tren, va más lento? Ahora, esto es relatividad. El guarda ve exactamente lo mismo. Para él está quieto. Para el guarda, el que se mueve es el de la plataforma. Y si el guarda pudiese ver permanentemente el reloj del tipo que está en la plataforma, diría, ¿qué pasa? Que el reloj del tipo que está en la plataforma va más lento. Bueno, eso es así. ¿Por qué es así? La naturaleza es así. No podemos decir por qué es así. Esto es así porque la velocidad de la luz es constante. Para cualquier sistema, si uno desde S mide una velocidad para la luz, el observador de S' mide la misma velocidad. Una consecuencia de eso es esta extraña fórmula. Digo extraña porque acá está el tiempo, ¿no? Si hubiera estado la posición, nadie se hubiera dado cuenta, a nadie le hubiera parecido extraño. Pero sabemos que el tiempo corre para todos de la misma forma, por eso es extraño. Vuelvo a repetir, esta fórmula es debida a que la velocidad de la luz es un invariante universal. ¿Y por qué? No, eso no lo explica la relatividad, eso no lo explica nadie. Es más, no sabemos si la luz viajó siempre a la velocidad con la que sabemos que viaja hoy. Quizás en los primeros instantes del Big Bang hay gente que supone, bueno, es que uno supone porque se le quiere ser original y suponer cosas raras. La cuenta da, o podría dar, como que la velocidad de la luz en un momento, en el inicio del Big Bang, era distinta a lo que es hoy. Pero bueno, hoy por hoy, y para esta materia, C es la misma para cualquier sistema de referencia y es el número que nosotros dimos. Bueno, nosotros podemos encontrar esta formulita utilizando las transformaciones de Lorentz, porque ahora todo debería salir de las transformaciones de Lorentz. Ya encontramos esta formulita con un experimento de lo que se llama pensados, o son experimentos que no se puede hacer o no se hizo, ¿no? Los espejos en el vagón de tren. Y ahora vamos a deducirla a través de la transformación de Lorentz. Bueno, entonces hacemos eso. Lo que está acá es un punto ahora se va a llamar, más que punto, se va a llamar un evento. O sea, P tiene no solamente coordenadas espaciales, que desde ese' van a ser x' e y', y desde ese van a ser x e y. O sea, P no solamente tendrá coordenadas espaciales, sino que ahora hay que enchufarle coordenadas temporales. O sea, P va a tener x', y', t', desde ese', y desde ese va a tener x, y t, porque ya sabemos que t y t' van a ser distintos. Bueno, entonces queremos pasar simplemente para el observador de ese, este punto está acá, para el dS' también está ahí, pero cuando el dS' se mueve, obviamente que sus coordenadas cambian. ¿Está bien? O sea, si el que mira es el observador de S, para el observador de S, este punto tiene coordenadas espaciales x e y fijas y un tiempo t que obviamente va a cambiar, como siempre el tiempo avanza. Para un observador de S', este punto tiene coordenadas espaciales no fijas. Bueno, y' va a ser fija porque es lo mismo que y. Pero x' va a cambiar. Y además va a tener un t'. ¿Está bien?
Bueno, inversamente si el que mira es el observador de S', ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar, como bien dice acá, vamos a pasar del sistema primado, o sea, este punto P tiene coordenada x1' y t1', cuando S está, por ejemplo, acá. Y después cuando S se mueve, S', es el que se mueve, ese lo supongo fijo. Cuando S' se mueve, bueno, este punto va a cambiar sus coordenadas si el que lo está mirando es la persona de S y este punto está fijo a S, o al revés, en este ejemplo, el punto P, este punto P está como fijo respecto del sistema S', como se ve acá, ¿no? Cuando S' está paradito acá, P está acá. Pero después S' se corrió, P estaba acá, y claro, este punto viaja fijo respecto del sistema S'. Entonces, cuando el punto y el sistema S' estaban acá donde está dibujado, el punto P tiene coordenadas x1', t1'. Cuando el sistema S' se corrió y pasó a estar acá, este punto sigue teniendo x1' porque está fijo respecto de S', y t2' porque también en el sistema S' el tiempo pasa. Entonces, aplicando las transformaciones, yo puedo volcar x1', t1', volcarla en las transformaciones de Lorentz, ponerlo acá, x1', t1', hacer toda esta cuenta y saco t1, o sea, saco el tiempo desde el sistema S, cuando S' está acá. Después S' avanzó, para mí, observador de S, el tiempo pasó del instante t1 al instante t2, ¿no? Y el instante t2 está relacionado con estas cosas, con x1' y t2', otra vez vía la transformación de Lorentz. Entonces yo metiendo posición y momento e instante, no, posición e instante. Cuando estoy acá, cuando el sistema S' está ahí, obtengo t1. Y poniendo posición e instante, cuando el sistema S' avanzó, en esta fórmula obtengo t2. Ahora, ¿qué tiempo pasó para mí? Y t2 menos t1. Entonces voy a restar en la siguiente hoja, seguramente voy a hacer t2 menos t1, y me va a quedar esa resta en función de las otras cosas. Bueno, vamos a hacer la resta. Para mí pasó un intervalo de tiempo que es t2 menos t1. O sea, eso es lo que yo defino como delta t, que transcurrió para el observador de la plataforma. Si yo hago t2 menos t1, claro, fíjense que acá x1', bc', c cuadrado se me va, porque está restando con esto mismo. Y lo que no se me va es t2' por gamma menos t1' por gamma. O sea, t2' menos t1' todo por gamma. Y bueno, y si yo tengo en cuenta que gamma es 1 sobre la raíz, saco esto. Porque t2' menos t1' es el intervalo de tiempo medido por el observador de S'.
Entonces así obtengo lo que obtuve con el experimento pensado. El tiempo que pasa para el observador de la plataforma no es igual al tiempo que pasa para el observador del sistema móvil. Bien, yo acá puse un ejemplo porque digo, esto se nota cuando la velocidad es muy alta. ¿Y qué velocidad le ponemos? A ver, alguna velocidad cotidiana alta. Bueno, me enteré que el Apolo 11, que es el que fue a la Luna, en algún momento, durante varias horas, alcanzó una velocidad de 45.000 kilómetros por hora. Velocidad altísima, ¿no? Altísima. Entonces, poniendo en la cuenta estos datos, ahora, si pasa 1 hora para los astronautas, ¿qué tiempo pasa para los observadores en tierra? Bueno, cuando pasa 1 hora para los astronautas, yo acá pongo 1 hora y hago la cuenta, para el observador de tierra pasó apenas más. Apenas va. Si ustedes lo pasan a segundos, para el observador de tierra pasó este tiempo. Para el astronauta pasó 3.600 segundos, 1 hora, y para el de tierra pasó 2,7 microsegundos más. O sea, el de tierra ve que el reloj del astronauta atrasó, pero atrasa apenas 2,7 microsegundos. O sea, eso con un reloj común, obviamente, que no se puede medir. Pero sí se mide muy bien con un reloj atómico, por ejemplo. De estas cosas hubieron mediciones bastante directas en los últimos años. Así que por ese lado están comprobadas, o bastante bien comprobadas. Pero hay otra comprobación que se hizo en el 41. Cuando todavía no existían relojes atómicos, cuando todavía no existían las naves espaciales, ni tanto los aviones supersónicos, porque todas esas cosas se desarrollaron básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí, creo que hasta los aviones de caza eran subsónicos, ¿no? Bueno, y la verificación experimental consistió en lo siguiente. Resulta que a la Tierra, a la atmósfera terrestre, entran lo que se denominan rayos cósmicos permanentemente. Los rayos cósmicos son generalmente protones, partículas atómicas que llegan a la atmósfera con altísima energía, generalmente consecuencia de la explosión de alguna supernova o de estrellas, qué sé yo, que hay de esas cosas hay permanentemente, si uno tiene en cuenta que hay trillones y trillones de galaxias y cada galaxia tiene trillones de estrellas, ¿no? Permanentemente a la Tierra está invadida por radiación cósmica. Nosotros estamos protegidos de esa radiación, o más o menos protegidos, pero igual entra esa radiación a la Tierra. Cuando entra a la Tierra, esa radiación se desintegra, interacciona con los átomos de la atmósfera y genera un poco de todo. Un poco de todo genera un montón de otras partículas, eso es lo que quise decir. Por ejemplo, se generan unas partículas que se llaman mesones pi, o también piones, así se los conoce. Y también mesones mu o muones, qué sé yo, neutrones, como está acá. Aparece un montón de cosas que se producen, digamos, en lo que sería la alta atmósfera. Y desde ahí viajan hasta
la superficie terrestre casi. Ahora resulta que la velocidad de estas partículas, de los muones en este caso, que son estas cosas que están acá, pi menos, a estas cosas se lo denomina muones, que tienen la carga eléctrica del electrón, pero tienen 200 veces más masa. 200 veces más masa. Entran con esta velocidad, fíjense que se generan en la alta atmósfera con esta velocidad, casi la velocidad de la luz. Casi la velocidad de la luz. Y su vida media es esta que está acá, 2,2 microsegundos. 2,2 microsegundos. La vida media significa esto, que si uno tiene 1000 de estos muones, 1000 por ejemplo, por poner un ejemplo, después de 2,2 microsegundos le va a quedar 500 de estos muones. La mitad se desintegró, transformándose en otras partículas. Hay partículas que son así, que son inestables, viven muy poco, se desintegran. El neutrón, por ejemplo, vive mucho más. Cuando está fuera del núcleo atómico vive hasta 16 minutos. Después se desintegra. El protón no, el protón es una partícula estable, hasta lo que se sabe, tiene una vida media que es más de la del universo, o sea, es estable y chau, ¿no? Pero los muones no. Entonces, la idea central es esta, a ver, para que fijemos ideas. Si ustedes dicen, bueno, por ejemplo, un muón recorrió a esta velocidad 30.000 metros, por ejemplo, por decir algo, o lo que sea, y vive este tiempo, supongamos que con esta velocidad, para recorrer eso utiliza este tiempo. ¿Está bien? Entonces entran 1000 muones y tardan 2,2 microsegundos para llegar a la Tierra. Si entraron 1000 muones en la alta atmósfera y después de 2,2 microsegundos llegaron a la Tierra, uno debería esperar de que a Tierra lleguen la mitad, 500 muones, porque el tiempo que pasó fue la vida media. ¿Está bien? Entonces, hubieron dos investigadores, Ross y Hall, que en 1941 registraron que a 2 kilómetros sobre el nivel del mar, como dice acá, llegaban 563 muones por hora desde el espacio exterior. ¿Está bien? Mientras que a nivel del mar, debido al tiempo que emplean los muones, se iban a ir desintegrando a medida que viajaban. Bueno, si uno hace la cuenta, ahora vamos a ver la cuenta, que es la que tienen más abajo, si uno hace la cuenta, a nivel del mar, o sea 2 kilómetros más abajo, tendrían que haber llegado 25 muones por hora. Tal cual sale de esta expresión, donde la probabilidad de desintegrarse se escribe de esta manera, donde t es el tiempo y tau es la vida media. No hace falta que ustedes averigüen de dónde sale esto, no importa, acá no interesa. Bueno, con esta probabilidad uno puede calcular el número de muones. El número de muones que uno espera en Tierra es el número de muones en la alta atmósfera a 2 kilómetros, en este caso a 2 kilómetros,
multiplicado por E. Este t es el tiempo que tarda el muón en viajar desde 2 kilómetros a 0. Ese tiempo va a ser la distancia, 2 kilómetros debido a la velocidad del muón, o sea, dividido esto. Todo dividido la vida media, o sea, acá irían los 2,2 microsegundos. Si ustedes hacen esta cuenta, les da que a la Tierra van a llegar 25 muones por hora. Pero, oh sorpresa, esta gente se encontró que a la Tierra llegaban 400 muones por hora. Y no 25. Todo parece ser como si el muón viviese más tiempo para el observador de tierra, ¿no? Para el observador de tierra parece ser que el reloj del muón atrasa, entonces no envejece, y como no envejece, no muere, no se desintegra, entonces llega más cantidad a la Tierra. Y efectivamente, si ustedes colocan la velocidad que trae el muón en la formulita de velocidad, pueden calcular el delta t que mide el observador de tierra. Yo lo hice acá. Para el observador de tierra, para el observador que viaja fijo al muón, esto es 2,2 microsegundos. O sea, Pero para el observador de tierra, este tau, que ese delta t, digamos, es el tiempo que vive el muón respecto del sistema S', sistema para el cual él está en reposo, o sea 2,2 microsegundos, multiplicado por el gamma, o sea la cuenta que vimos antes. Si ustedes hacen esta cuenta, les da 22 microsegundos, o sea, para el observador de tierra, el muón vive 10 veces más. Y si ustedes ponen ahora el tau que antes ponían igual a 2,2 microsegundos, ahora lo ponen 22, le da que efectivamente llegan 400 muones por hora a la Tierra. O sea, esto fue como una comprobación bastante directa de lo que se llama la dilatación temporal. Obviamente después hubieron otras comprobaciones y las últimas eran comprobaciones muy directas, poniendo relojes atómicos a bordo de aviones de caza que van supersónicos, etc. Bueno, pero esto es una comprobación bastante directa de eso. Bien, vamos a ver otra consecuencia del experimento de la fórmula de las transformaciones de Lorentz. Y es lo siguiente. Nosotros ya hemos visto el experimento de Michelson-Morley, el interferómetro famoso y que básicamente se basaba en que, bueno, como la luz que viaja en este brazo ida y vuelta tarda un tiempo distinto a esta ida y vuelta, bueno, había una interferencia, cambio en la fase. Debería haber un cambio en la fase. Eso era si existía el éter lumínico. Pero resulta que, bueno, los tiempos de viaje en el interferómetro eran los que se ven acá. T1 es esto y T2 es esto. Pero resulta que si uno hacía la cuenta, le daba que
no había tal interferencia. O sea, le daba que el tiempo de viaje de la luz que iba por este brazo era el mismo tiempo que el que empleaba la luz que va por este brazo. Como si los brazos tuviesen exactamente la misma longitud. Ojo, ¿no? Es importante esto. Es muy importante lo que voy a decir ahora. Los brazos, para un observador que está en tierra, tienen la misma longitud, es L. Pero cuando uno hace el análisis, uno tiene que, por ejemplo, separa en un sistema para el cual el éter está fijo. Y desde ese sistema, estamos volviendo a la época en que se creía que existía el éter y que el éter estaba fijo, como decir, por una pileta de natación, el éter es el agua, y todos los planetas, el Sol, están moviéndose en ese éter. Pero supongamos que el Sol está quieto respecto del éter, y yo estoy en el Sol. Así arrancaba todo cuando vimos este experimento importantísimo. Yo estoy en el Sol, entonces veo que la luz, que es la que viaja por el éter, no hace un camino L, hace un camino de longitud distinta. Y cuando va por acá hace otro camino también de longitud distinta, empleando estos tiempos que se ven acá. Pero claro, cuando estaba en la época en que esto se hizo, todo el mundo estaba convencido que existía un éter. Pero por otro lado, la cosa daba como que la longitud esta vista desde el Sol o esta eran iguales. Y resulta que si uno hace la cuenta, que la hicimos en el experimento de Lorenz Fitzgerald, en el experimento del interferómetro de Michelson-Morley, le queda que esta longitud es un poquito más larga que esta. El camino que recorre la luz, a eso me refiero, ¿no? Este camino es un poco más largo que este camino. Entonces, ¿qué hizo? ¿O en qué pensó Lorenz y Fitzgerald, que son estas dos personas que están acá, ¿no? Postularon lo siguiente, estamos hablando antes de que aparezca la relatividad de Einstein, antes de que aparezcan las transformaciones de Lorenz. Postularon lo siguiente, dijeron, si yo agarro y planteo de que esta longitud se acorta en la dirección de movimiento, lo hago para que la longitud esta me quede igual a esta longitud. Vuelvo a repetir, cuando hicimos la cuenta, esta longitud queda más larga que esta longitud. O sea, el tiempo que tarda el ida y vuelta por acá es un poco más largo que el tiempo que tarda el ida y vuelta por acá. Y eso genera desfasaje, pero no se observaba desfasaje. Entonces dijeron, bueno, el tiempo que tarde ida y vuelta por acá tiene que ser el mismo que el que tarde ida y vuelta por acá. ¿Y cómo hago para que sea el mismo? Bueno, vamos a suponer que esta longitud se acorta en la dirección del movimiento de manera tal que sea igual a este camino ida y vuelta. O sea, esta ida y vuelta se acorta de manera tal que sea igual a esta ida y vuelta. ¿Y por qué se acorta? No sé por qué se acorta, qué sé yo. Cuando le preguntaron a Lorenz y Fitzgerald, ¿y eso? Es un postulado. Total, qué sé yo. Einstein postuló que C era constante independientemente de cualquier cosa. Que es el tiempo el que cambia y todo el mundo se lo aceptó. Entonces ellos postularon de que las longitudes se contraían en la dirección del movimiento.
y con eso lograron explicar esto. Pero para que eso pase, si ustedes hacen la cuenta, uno debería poner que en vez de L, acá, en vez de L, yo tendría que poner como nueva longitud L sobre gamma. O sea, si yo acá en vez de poner L, longitud vista por un tipo desde tierra, si en vez de poner L, el tipo desde tierra, este espejo lo acerca un poquitito más, o sea, le queda L sobre gamma, la cuenta le da delta t igual a 0. Bueno, vamos a ver que hay una explicación de que para el observador que está mirando desde abajo, desde la que está en el sistema S, vamos a decir en la plataforma del tren, como quieran llamarlo, efectivamente, para él, esta longitud no es L, sino que es L sobre gamma. Bueno, eso sale otra vez de las transformaciones de Lorentz. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, acá está dicho que Lorentz y Villera proponen, para explicar la ausencia del desfasaje, ¿no?, que todo móvil se contrae en la dirección de su movimiento, de manera tal de que si su longitud en reposo es L, o sea, supongamos que S' está quietito respecto de S en un momento, ¿no? Estos dos están quietos, S' y S. Bueno, S siempre está quieto, S' está quieto. Entonces, S' mide la longitud de la regla y dice la longitud vale esta distancia. Esta distancia es L' menos 0. El observador de S dice, bueno, para mí esta distancia es B menos A. Que obviamente cuando estas dos cosas están quietas, cuando S' está en reposo respecto de S, L' es B y 0' es A. O sea que efectivamente desde tierra también se ve que es la longitud es B menos A. O desde la plataforma, vamos a decir, ¿no? Porque recordemos que ahora la plataforma es ese bendito lugar para el cual el éter está en reposo. Supongamos el Sol, por decir algo. Entonces, el interferómetro viaja con el físico que está haciendo sus mediciones sobre el planeta Tierra. O sea, el interferómetro respecto del tipo que está en el Sol, respecto del éter, se mueve. Y ya sabemos que entonces, si para el tipo que está en el planeta Tierra, que es donde está el interferómetro, la longitud es L', vamos a ver que para el tipo que está abajo, la longitud es más chica. Y con eso, con esa longitud más chica, hace que el tiempo de ida y vuelta en uno de los brazos se acorte como en el otro brazo, y ahí logra desfasaje cero y logra explicar entonces el desfasaje cero, que era lo que daba el problema. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace eso. Si S' está quieto respecto de eso, ya sabemos que este punto es este y este punto L' es B. O sea que desde S' o desde S la longitud es L. Pero ahora S' se mueve. Y este punto tiene coordenadas L',
y T', ¿no? Entonces, en algún momento, el sistema S', que supongamos que arrancó coincidiendo con el DS, en algún momento pasa de forma tal, viaja moviéndose paralelo a S, de forma tal que L' pasa por B y 0' pasa por A. Entonces, ¿qué ve el observador? Por ejemplo, que está acá arriba de S', arriba del tren, mirando que de repente una parte de su regla pasa por una marca que está en la plataforma que yo llamé B. Entonces, para él plantea lo siguiente: mi L', según la transformación de Lorentz, tiene que ser la posición del punto B menos, bueno, Bs' por T0, el instante en que se hizo la medición, todo multiplicado por gamma. En el momento en que L', o sea, en el momento en que L', él mira, supongamos que él está arriba del tren con la regla y ve que L' coincide con una marca que hay en la plataforma. Obviamente eso dura un nada dura, porque después él sigue avanzando. Pero supongamos que él ve que L' coincide con la marquita de B en la plataforma a las 12 del mediodía. Y en ese momento su ayudante ve que el 0' de la regla coincide con la posición de un punto en la plataforma que llamamos A. Entonces, él puede relacionar estas dos cosas, porque después imagínense que va a ser la resta, va a ser L' menos 0 para calcular su longitud. Puede relacionar estas dos cosas con estas dos coordenadas aplicando las transformaciones de Lorentz a lo pavote, ¿no? A lo pavote, ¿no? El punto A va a ser lo que en S' es el punto 0'. Bueno, ¿cuánto vale 0'? Ahí, bueno, A menos Bs' por T0 por gamma, y lo que para la plataforma es B, para el otro tipo de S' es L', y va a responder a esta expresión. Estas cosas que yo puse acá son las transformaciones de Lorentz que corresponden a estas coordenadas. Cómo se transforma B y A desde S a S'. Pero al mismo momento. ¿Por qué al mismo momento? En el mismo instante. Esto es importante porque cuando uno mide la longitud, uno hace esta cuenta, L' T0, en un tiempo fijo. En un tiempo fijo, por lo menos para el tipo que está acá arriba, hace L' menos 0' a las 12 del mediodía. Eso es lo que se define como longitud. La resta de las posiciones que se hacen al mismo momento. Bueno, ¿qué va a pasar para el otro sistema? Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, yo acá hice la... Si yo quiero obtener la longitud que mide el observador de S', tengo que hacer L' menos 0', eso me da L'. Pero L' es todo esto y 0' es todo esto. Cuando haga esta resta, me va a quedar esta cuenta. Trivial, tonta. Como yo medí al mismo momento, T0 es T0. Estos tiempos son para el observador que está en la plataforma, ¿no? Para el observador que está en la plataforma. Bueno, cuando hacen la resta le va a quedar B menos A por gamma. O sea que L' va a ser L por gamma.
Es decir, que efectivamente L va a ser L' sobre gamma. Y como bien dice acá, para el observador de S la longitud del móvil, que en reposo es L', efectivamente está contraída con el gamma. O sea que para el tipo que está sentado en ese mar de éter, o sea, el tipo quieto respecto del éter, ve que, vamos al interferómetro, ve que el interferómetro no es esto, es esto mismo, pero este espejo está más corrido, está por acá. Y como está más corrido, está más cerca de este, cuando él hace el tiempo de ida y vuelta, con esa regla, con esa receta, le va a dar lo mismo que este tiempo de ida y vuelta. Entonces, moraleja, no existe tal contracción física, o sea, para el tipo que está en S', para el tipo que viaja con el interferómetro, el tipo ve que estos espejos están por ejemplo, a 1 metro de distancia. Por más de que vaya muy rápido, para él este espejo sigue estando a 1 metro de este. Eso que este espejo está más cerca de este, eso lo ve el observador de tierra. Eso lo ve el observador de tierra. Es él el que ve eso, pero no es que físicamente esta longitud se contraiga. O sea, si acá en vez de hacer esta longitud es un hombre el que está acostado, viajando para allá, no es que el tipo se achica. En la vida real y se siente, uy, me estoy achicando, empieza a sentir presión en la cabeza. No, para una persona que está quieta respecto al tipo, ve que el tipo tiene la longitud de siempre. Es el observador que está en el suelo el que ve que la persona se achica. Y si viajase esa persona exactamente a la velocidad de la luz, su longitud sería 0. Bueno, entonces lo que estas dos personas, ya con esto terminamos la primera parte, hacemos un descanso y ponemos la segunda parte, lo que estas dos personas postularon, acomodaron para que dé bien el resultado del experimento de Michelson y Morley, la transformación de Lorentz lo explica perfectamente. Está bien, obviamente la transformación de Lorentz es válida si uno supone que la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces un poco pateó la pelota. Está bien, pero bueno, estas dos personas dijeron, bueno, se tiene que achicar. ¿Por qué? No sé por qué. Para que dé bien el resultado del experimento de Michelson-Morley. Mientras que la virtud de Einstein fue, bueno, decir, bueno, la velocidad de la luz es constante, lo estoy midiendo, después se midió de que es así, que es independiente de todo, y eso explicó la contracción del tiempo, la dilatación temporal, la contracción de las longitudes, explicó un montón de cosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar, creo que no, aquí ya se terminó, vamos a dejar acá, vamos a hacer